Hola, muy buenas noches para todos. Feliz año nuevo, feliz 2025 para ustedes. Espero que hayan tenido unas fiestas muy lindas, que lo hayan pasado bien, que hayan podido elegir con quién estar y que comiencen el año con buena energía, ¿m? Para que sea más posible que nos pasen cosas buenas. ¿M? Bueno, no me imaginaba que iba a dedicar la primera lectura del 2025, la lectura 101 de este canal, a este libro. Pero sucede que andaba hacía unos días haciendo tiempo por Palermo y entré a la librería del Fondo de Cultura Económica y me encontré con este libro y dije, wow, allá voy, porque tuve la enorme fortuna de poder participar en vivo de esas clases maravillosas en la TV pública, y ya se había publicado un volumen con las primeras clases dedicadas a la novela argentina, a escenas de la novela argentina, donde también pude estar, y salió por fin, casi después de 10 años, si no me equivoco en la cuenta, la publicación de las clases maravillosas que dio Ricardo Piglia en la TV pública sobre Borges. Ayer conversaba con un amigo que me preguntó cuando le hacía referencia a estas clases, perdón, me voy a poner los lentes porque no veo muy bien. Me preguntó, ¿qué aprendiste con esas clases? Y yo le dije, aprendí a poder acercarme a Borges desde una lectura muchísimo más gozosa, muchísimo más lúdica y habitada por el humor, por la ironía y por la risa. Sí, los que les estoy diciendo. Yo antes de estas clases, lo voy a decir de una manera bien franca, me mal enganchaba leyendo a Borges. Equivocaba la estrategia lectora, creyendo que había que ir a ver, gracias a Google, ¿no? Cada cosa que Borges mencionaba en sus relatos, los autores que mencionaba, ¿no? Y entraba en un circuito, en un laberinto que no tenía salida, que no me generaba buenas sensaciones. Pero entonces vi con estas clases que sinceramente me proveyeron una llave mágica para entrar a esa enorme literatura que produjo Borges en nuestro país y que lo convirtió en nuestro escritor probablemente más reconocido y más famoso en el mundo. Les hablé de escenas de la novela argentina, que fue las primeras clases que salieron publicadas por Eterna Cadencia. Y desgraciadamente estas publicaciones son póstumas, porque creo que hoy, no lo sé, lo tendría que verificar, pero creo que hoy casualmente es aniversario del fallecimiento de Ricardo, o mañana creo, el 6. Bueno, cosas de las fechas, de los años y de la gente que nos marca en la vida y cuya desaparición también nos marca de una manera especial. Fue un día triste el día que murió Ricardo, y bueno, nada, quizás por eso hoy se me ocurrió hablarles de estas clases. Este es el libro del que les hablo en este momento, que como ven ya voy por la mitad, y se los recomiendo muchísimo porque Ricardo Piglia no provenía del ámbito de las letras, no provenía de una formación literaria, esa más bien se la proveyó él solo, sino que provenía del ámbito de la historia. Él había estudiado historia. Por lo tanto,
su aproximación a la literatura siempre es riquísima porque él aporta ese plus que le da la lectura histórica de los textos, situarlos en el tiempo y en el espacio y en términos de discurso, ¿no? Con quién estaba dialogando, con quién estaba polemizando, a quién respondía, de quién se distanciaba un texto. Ese modo de lectura tan peculiar que tenía Ricardo es también el modo en que de cierta forma se aproxima a Borges y nos regala estas clases maravillosas, que como ya les digo, a mí me produjo una suerte de efecto joyciano en el sentido de poder leer a Borges como alguien que en algún momento, marcado en su vida por el hecho traumático, tremendo, catastrófico, dirá Ricardo, de haberse quedado ciego, no deja de tomarse las cosas serias con cierta jocosidad, con cierta cosa lúdica, y descreer de los mitos literarios, descreer de los preconceptos y de las autoridades en términos de literatura, e ir a lo que Ricardo llama una práctica de una literatura microscópica, ¿no? De ir él dice cierta prevalencia por los géneros menores, por los escritores menores, y a textos condensados, casi matemáticos, armados con una lógica precisa y con un lenguaje que acompañaba esa lógica o que al menos se proponía hacerlo. Y digo joyciano porque Joyce hace esa transmutación en su obra, pasa de unos cuentos cargados de podríamos decir, de angustia, de oscuridad, de tristeza, de melancolía, como dublineses, a una novela total como es Ulises, pasando por el retrato del artista adolescente que termina con ese mito de Ícaro, ¿no? Y con esta cosa megalómana de ir hacia la conciencia increada, a fundar la conciencia, a fraguar la conciencia increada de su raza. Y sin embargo, cuando retoma la escritura en los primeros capítulos de Ulises, ya vemos que Ícaro perdió sus alas, se le derritieron, cayó al mar, quedó hecho un pollito mojado, y el gran héroe griego termina convertido en un modesto profesor de secundaria que se gana la vida como puede, que es Stephen. Y después Stephen va desapareciendo de la trama de Ulises para dar paso al antihéroe encarnado por Leopold Bloom, un personaje riquísimo y complejísimo en toda su simplicidad, pero que en realidad es un tipo que vende avisitos para una publicación y que no sabe cómo arreglárselas con su mujer, no sabe qué hacer con el duelo por su hijo varón, y hace lo que puede, hace lo que puede. Entonces, de aquel héroe trágico vamos a este hombre que es converso, porque se ha convertido al catolicismo para casarse con Molly, y además es doblemente converso porque el padre ha cambiado su apellido Virag por Bloom. Entonces cambia lengua, cambia religión, cambia nacionalidad y se convierte en este pequeño antihéroe cotidiano cuya vida se condensa en un día y deambula por Dublín teniendo todo tipo de fantasías, fantasmas y encuentros risueños, agresivos, desagradables y algunos lindos, como por ejemplo el que tiene con Stephen.
Bueno, saludos a México. Encantadísima de que estén escuchando esta noche. México, qué gran país, qué gran cultura que tiene México. Lean Pedro Páramo y lean todo lo que puedan de la literatura mexicana y de la historia mexicana. Tiene una cultura que es abrumadora, de grande y de potente. Lo mismo que la literatura. Bueno, besos a México. Dicho esto, les quiero comentar primero, todo esto venía a cuento de por qué yo decía que las clases tienen como un dejo joyciano, porque es un acercamiento a Borges que lo desmitifica, que lo lee de una manera que desde el canon literario por ahí sería una mala lectura, pero que es una lectura profundamente fecunda. Y que seguramente va a acercar a muchos a la literatura de Borges de una manera muchísimo más vivible. Y aparte de esto, comentaba con este amigo, cuando decía esta relación con Joyce, que me lo imaginaba a Borges en su época, ¿no? Muriéndose de risa de sus lectores y de los críticos, que irían a buscar a los diccionarios, porque en ese momento no había Google, a cada personaje que él inventa en sus relatos, a cada lugar en el planeta que él inventa, muriéndose de risa de este tipo de lectura de sus textos, ¿no? En ese sentido también tiene algo de eco joyciano, cuando Joyce dice que bueno, con Ulises va a ocupar a los críticos literarios durante 300 años para tratar de descular qué es lo que puso en cada uno de esos capítulos. Pero él se mataba de la risa de esto, no se lo tomaba muy en serio. Por eso creo también que no enloquece, porque después termina escribiendo el Finnegan's Wake, que es una gran risa, un gran juego de retruécanos hechos palabras, que es para ser escuchado y no para ser comprendido, para ser entendido. Bien, las clases estuvieron compuestas determinadas por una estructura que tenía que ver con una primera parte en la que Ricardo hablaba sobre un determinado enfoque de la obra de Borges. Después había un diálogo siempre maravilloso, fecundo, con invitados, y después había una discusión abierta al público, a los que estábamos ahí presentes, ¿no? Entonces, la primera clase que me parece hermosa para compartir con ustedes es sobre la pregunta: ¿qué es un buen escritor? Tremenda pregunta que siempre que se juntan dos personas que tengan que ver con el ámbito de las letras y de la literatura, de alguna u otra manera sobrevuelan esta pregunta. ¿Qué es ser un buen escritor? El que es publicado, el que es leído, el que no quiere publicar, el que no le interesa que lo mencionen. Bueno, todo esto inevitablemente aparece cuando se juntan dos personas que se dedican a escribir o a leer o a hacer crítica o tienen la ambición de hacerlo. Bueno, estas clases también reeditan cierto tono, porque una de las cuestiones a las que se aboca Ricardo aquí es a la voz de Borges, ¿no? A la voz de los personajes, en definitiva, que es lo más complicado de limitar cuando uno se pone a escribir. ¿Qué voz le va a dar a los personajes? ¿Cómo quiere que hablen los personajes? ¿Y qué quieren que digan? ¿No? Bueno, entonces se va a ocupar de esto en relación a Borges, pero también estas clases traen algo muy vívido de la voz del propio Ricardo, que tenía que ver con las clases que él daba, que dio durante muchísimos años en Princeton, en Pensilvania. Creo que mientras que dio estas clases él todavía vivía allá, después vino a radicarse nuevamente a Argentina. Entonces, fueron años hermosos para la cultura argentina, porque, por ejemplo, nos dábamos este lujo, ¿no?, de tener a un profesor de Princeton, luego vitalicio,
diciéndonos lo mismo por la televisión pública a los argentinos que decía en Princeton a los alumnos que pagaban grandes mensualidades para tener esas clases, ¿no? Varios miles de dólares por mes. Entonces, estas cosas pasaban durante esos años. Creo que este curso es del 14, ya se los digo. A ver, no sé si lo voy a encontrar. 2013. Bueno, pasaban estas cosas. Pasaba que Buenos Aires estaba lleno todavía de estos escritores que decían cosas que valía la pena escuchar, que nos ponían a pensar, que nos ponían a interesarnos por nuestra cultura y que no incitaban al odio, al rechazo, a la negación, a la degradación del otro, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, en esa época Buenos Aires y la Argentina presentaba esto, Ricardo Piglia dando sus clases en la televisión pública o hablando en un sótano, en una librería chiquitita de Palermo, cuando hacía 30 grados afuera y no había ventilador, y estábamos ahí 15 personas dándonos el lujo de escucharlo, hablándonos de Sarmiento y del escritor que era Sarmiento. Bueno, lujos que ahora lamentablemente es muy difícil encontrar. Si bien la actividad cultural de Buenos Aires sigue siendo enorme, bueno, estas figuras, por decirlo de alguna manera, estas voces que configuraban nuestra cultura van desapareciendo y nos vamos quedando un poquito solos. Pero bueno, están ahora publicadas las clases por Eterna Cadencia para que las vayamos a leer y a disfrutar. Entonces, empieza Ricardo agradeciendo por estar ahí en la televisión pública, que está muy contento, nos dice, de poder hacer esto. Y empieza por preguntarse qué quiere decir ser un buen escritor. Entonces dice, los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Y porque dice, podemos decir que no queremos hacer, pero no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro, ¿no? Si todos supiéramos cómo hacer una gran obra, sería facilísimo, dice. Lo que sí podemos hacer es decir lo que no nos gusta. Y dice, yo tengo la sensación de que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer. Esa podría ser una primera indicación de lo que es ser un buen escritor. Estar lo más cerca posible de lograr aquello que se quería hacer con la literatura, ¿no? Entonces va a decir que Borges inventó algo nuevo. Dice, en la literatura del Río de la Plata hubo dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Lo otro es esto que Borges inventó. Y no solo lo inventó, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor. Entonces va a tratar de definir, según él, según su lectura, qué es lo que inventó Borges, qué es lo que hizo. Entonces dice, lo que hace Borges es lo que yo llamaría ficción especulativa o, si quieren, literatura conceptual. No hace falta que el texto esté escrito, hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto y después otro lo escribirá. Entonces dice que el antecedente de esto es Macedonio Fernández, que Borges había estado cerca de Macedonio Fernández, si no recuerdo mal era muy amigo Macedonio del papá de Borges, entonces era un asiduo concurrente de su casa, Macedonio. Entonces dice que por supuesto está la incidencia de Macedonio Fernández en la literatura de Borges, pero que esto lo inventó Borges. Dice, Borges además creaba objetos microscópicos, dominaba el arte de la microscopía. Sus textos son objetos casi invisibles que tienen una gravitación tal que todavía hoy estamos tratando de descifrarlos. Esa sería otra indicación de qué es lo que hace que un escritor sea un buen escritor.
que se lo pueda leer y releer y siempre se encuentre algo nuevo en cada lectura que se hace. Dice algo que es cierto, que Borges nunca escribió un texto de más de 10 páginas, que ya si el texto se excedía le parecía vulgar, y que dice que solía sentir que hay novelas de 300, 400 páginas que serían un gran cuento de 5 páginas, ¿no? Es conocido, ahora que está la serie en Netflix, que de por sí habrán visto que no la recomendé porque me aburrió, perdónenme, pero me aburrió, llegué hasta el 3er capítulo y no pude más. Me refiero a 100 años de soledad. Hay un mito urbano que supuestamente indica que Borges dijo sobre la novela de García Márquez que le sobraban 50 años a 100 años de soledad, con lo cual hubiera hecho para Borges una novela mejor, más contundente, con la mitad de las páginas. En fin, pongamos que es un mito urbano. Ahora, ¿qué otra cosa se desprende de esto que inventó Borges, ¿no? Entonces, en el punto realidad y ficción, Ricardo va a plantear, dice algo que ya había planteado Macedonio, que el problema no es cómo la realidad entra en la ficción, sino cómo la ficción empieza a determinar la realidad. Algo que, hay que decirlo, lo había hecho Cervantes ya en su momento, ¿no? Con El Quijote. ¿Cómo actúa, dice Ricardo, la ficción en la realidad? Esta es la pregunta que da vuelta Borges, según él, y que justifica la construcción, la creación, la invención de ficciones que intervengan en la realidad. Podemos decir que la vuelvan incierta, que la vuelvan indeterminada, que la vuelvan mejor, que la vuelvan más equívoca, ¿no? Que sea abierta a múltiples lecturas. Entonces va a decir algo que el psicoanálisis comparte, que la ficción no es ni verdadera ni falsa, no se puede verificar, no pertenece al campo de la verificación. Entonces, a partir de ahí va a decir que la literatura es una experiencia con esa incertidumbre que nosotros en la realidad debemos dejar de lado para poder vivir. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque estamos en una época en la que la realidad tiene tal pregnancia en nuestras vidas, la realidad objetiva y material, que empieza a asfixiarnos. Entonces, de ahí el valor incalculable en este momento de la literatura, ¿no? Entonces va a decir que en ese momento, ¿no? La realidad, debemos dejar de lado para acercarnos a la realidad esta sensación de incertidumbre, de indeterminación. Dice, no puedo moverme en la realidad con una percepción de que la verdad no existe, de que no hay totalidad, como se suele pensar ahora desde el cinismo obligatorio actual. El sujeto necesita manejarse con cierta idea de totalidad. Si piensa que todo está fragmentado, no puede ni tomarse el colectivo. Esto tiene cierta incidencia en nuestra realidad actual. En los consultorios de los psicoanalistas lo escuchamos. Pero también es cierto que nos podemos enfermar de realidad, que creo yo es lo que viene pasando, lo que nos viene pasando y les viene pasando a muchos argentinos. La realidad es tan arrolladora y tan asfixiante y tan demandante que termina siendo nefasta. Hay que ponerse a soñar un poco, hay que empezar a crear nuevas ficciones, nuevas utopías, nuevas místicas, ¿no? Bien, entonces dice que esa sensación de vacilación que produce la literatura cuando está bien hecha es una experiencia que nosotros se refiere a los escritores y a los lectores, siempre debemos buscar, porque es una experiencia con el lenguaje.
Y el lenguaje, sabemos, es inestable, está vivo, fluctúa, cambia. Por eso él también va a decir, Ricardo va a decir, apoyándose en Borges, por supuesto, que es necesario cada tanto retraducir a los clásicos para volverlos, lo que diríamos, updated, o sea, acordes a la época, a la lengua de la época, ¿no? Entonces dice que, bueno, que lo que inventó Borges produjo una escritura de grandes textos, ¿no? Entonces se refiere, por ejemplo, a un cuentazo de Rodolfo Walsh, que es Nota al pie, que también es del orden de la literatura conceptual, podríamos decir, en el cual, digamos, la nota al pie es cada vez más invasora del texto supuestamente principal, de lo que se está narrando, hasta que termina haciendo desaparecer por completo el texto y todo se vuelve la nota al pie. Entonces él dice que, bueno, que este cuento de Walsh no hubiera podido ser escrito sin Clon Uqbar Orbis Tertius. Tremendo cuento de Borges. Dice, allí está la realidad y hay un texto escrito que incide sobre la realidad y la transforma. Bien, ¿qué otra cosa nos dice aquí? Va a recalcar esto, que inventó un procedimiento que no existe en ningún otro lugar del mundo y que tuvo una gravitación increíble en la literatura contemporánea. Eso lo hizo Borges, con algunos amigos y con Macedonio Fernández, en el Río de la Plata en los años 40. Esa es la primera cuestión que quería marcar. Otra cosa que dice de Borges, ¿no?, es que Borges era un tipo, un escritor, que se ganaba la vida, o sea, que hacía lo que había que hacer para ganarse la vida. Porque durante las primeras décadas de Borges escritor, no era conocido, no era reconocido y no ganaba mucho dinero con sus publicaciones. Escribía en diarios menores, en revistas para mujeres, ¿no?, pero siempre siendo fiel a lo que él quería decir. Entonces dice que iba donde fuera a decir lo de él, a decir lo suyo, ¿no? Entonces dice, como una gran lección de Borges, uno puede ir a cualquier lado si va a decir lo que tiene que decir, ¿no? Entonces dice, además Borges tenía otra cualidad de la que hay que aprender. Él pensaba que la gente con la que hablaba estaba muy interesada en la literatura, que lo único que le interesaba a su interlocutor era la literatura. Entonces, las personas se sentían muy bien hablando con él, agradecían que él no fuera un paternalista que les explicara las cosas, que en lugar de explicarles que Stevenson era un escritor inglés que nació en 1850, les dijera directamente, usted vio lo que pasa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como si el otro estuviera todo el día leyendo Stevenson. Pero este recurso genial de Borges lo que hacía era incluir al otro, que lejos de sentirse rechazado por una falsa erudición, se sentía inmediatamente convocado a acompañar lo que Borges estaba diciendo, ¿no? Fíjense qué maravilloso, qué astuto. Entonces dice, es muy importante saber respetar al otro. Es muy importante saber respetar al otro que está escuchando. Entonces va a decir, el interlocutor es muy importante siempre en lo que uno dice. Acá se abre la cuestión del estilo, ¿no? Bueno, Lacan dijo algunas cosas sobre eso, muy importantes. Dice acá que eso lo hacía Cervantes. Dice, un narrador popular está contando una historia y se detiene y explica lo que está pasando. Borges hizo siempre eso. Los narradores de Borges cuentan, explican, trabajan con todas las posibilidades del lenguaje. Pero, es decir, Borges fue un hombre que se ganó la vida escribiendo. Otra cosa que va a decir, genial, él va a decir que los mejores textos de Borges
son los que escribió cuando veía, que cuando Borges se queda ciego para él es una catástrofe, para Borges, y que logra con el tiempo volverse un gran conferencista, que es lo que lo vuelve famoso en el mundo y lo que le permite seguir ganándose la vida. Que sus textos posteriores, dictados, que nunca pudo corregirlos él, porque ya no veía, nunca alcanzaron la calidad de los primeros, que transcurrieron casi ignotamente, porque Borges no tenía trascendencia, no era conocido todavía. Entonces va a decir que entre 1923 y 1961, casi 40 años, casi, Borges hizo todo en Buenos Aires, no salió de Buenos Aires. Entonces dice, ¿ustedes pueden creer que con las librerías de Buenos Aires hizo todo? Esta ciudad es extraordinaria, dice Ricardo. Políticamente no mucho, siempre fue unitaria, ya sabemos, pero culturalmente tiene una energía que nos permite entender cómo es que Borges hizo lo que hizo. Lo hizo acá y eso a mí me emociona, dice él, ¿no? En algún otro lugar dice, Borges estaba en Buenos Aires, eso era un milagro porque podíamos ir a verlo, hablar con él y conversar. Entonces dice, no solo iba donde tenía que ir, pero decía lo que quería decir, escribía en lugares que no eran de prestigio, pero decía lo que quería decir, sino que todo eso lo hizo sin moverse de Buenos Aires. Dice como otros, y les voy a leer la lista porque me llega muy cerca. Dice, en ese sentido, él es como los grandes de acá, como Jules Solar, otro genio, Jules Solar, otro que se las arregló acá, como Macedonio Fernández, como Roberto Jacobi, como María Moreno, como Alberto Ure, como Germán García, como Fermín Eguía, gente que está acá y que hace cosas extraordinarias con lo que tiene. Y además dice algo que Borges va a decir en su texto, en su ensayo sobre el escritor argentino y la tradición, que como no tenemos tradición prehispánica en nuestra literatura, como sí tiene México, como sí tiene Perú, tenemos la capacidad de disponer de todo lo que se escribió e inventar, tomarlo como queramos. No nos pesa ninguna tradición prehispánica, que en algún punto es una pena que no la tengamos, pero en algún punto es muy habilitante para inventar, para hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces dice Borges, no sale de Buenos Aires hasta 1961. Después va a decir cosas muy elogiosas de Borges, como que nunca se quejó de su ceguera, incluso va a escribir unos versos muy hermosos, que no los sé de memoria, donde dice que acá está, ¿no? Que él también, bueno, era un maestro de la ironía, Borges, un maestro. Leerlo hoy a mí no me provoca, en primera instancia, más que decir ufa o pucha. ¿Por qué no lo tenemos más? ¿No? Porque sus ironías son como destellos de inteligencia, de astucia, son artefactos maravillosos. Entonces, dice, lo define como un estoico, Ricardo, y dice que, muy joycianamente, Borges decía, ahora estoy escribiendo mejor, ¿no? Desde que estaba ciego. Dice, nunca se quejó, y al contrario, escribe, agradezco la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche. Solo un poeta y solo alguien de la estatura intelectual de Borges podía definir la catástrofe que se instalaba en su vida al quedarse ciego. Bueno, Ricardo va a insistir con que no es el mismo escritor después de la ceguera, pero
también tiene un chiste, un witz muy hermoso para los psicoanalistas, que dice, como pasa siempre, seguramente en alguna de las clases posteriores, como pasa siempre con el psicoanálisis, dice, Borges fue al psicoanalista seguramente a tratar temas que tenían que ver con su vida íntima, con sus cosas más privadas y más conflictivas, y salió transformado en un gran orador, con lo cual hay mucho que agradecerle al psicoanálisis todavía, aún en Borges. Bueno, dice que como fue un escritor microscópico, que no se abocó a la novela, que no hizo la gran obra, ¿no? Por eso no le dieron el Nobel, que cada vez que lo premiaron, que fue 2 veces, fue compartido, que cuando le dieron un premio, creo que el Formentor, no recuerdo exactamente, compartido con Samuel Beckett, preguntó quién es Beckett, ¿no? Bueno, estas cosas que tenía Borges, que de verdad lo hacían muy querible, verdaderamente. No se puede más que quererlo, un tipo que sobrellevaba semejante desgracia, ¿no? Para un escritor igual que yo, quedarse ciego es como, no sé, para un pianista quedarse sin manos, no sé. Bueno, en fin. Que no tuvo suerte con los premios, porque no lo premiaban, incluso dice que presenta en 1942 su primer libro de cuentos en el Premio Nacional y no se lo dan, y el jurado se expide con las siguientes palabras, escuchen qué interesante. Quienes se decidan a leer el libro de Borges, hallen esa explicación a la decisión de no darle el premio en su carácter de literatura deshumanizada, de alambique, más aún de oscuro y arbitrario juego cerebral que ni siquiera puede compararse con las combinaciones del ajedrez, porque éstas responden a un riguroso encadenamiento y no al capricho de su autor. Si el jurado entendió que no podía ofrecer al pueblo argentino, en esta hora del mundo, wow, con el galardón de mayor reconocimiento nacional, una obra exótica y de decadencia que oscila, respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea entre el cuento fantástico, de fantasiosa erudición recóndita y la narración policial, etcétera, 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 Ricardo termina concluyendo, no era un escritor oficial, nunca estuvo del lado del escritor oficial o de lo que se esperaba de un escritor que sostuviera el statu quo. Son estas cosas de los premios, ¿no? Que yo los desafío a que miren la lista de los galardonados con el Premio Nobel de Literatura, y el 90% son ignotos desconocidos que nunca más nadie los leyó y que no se los recuerda y que no tienen incidencia en la vida de las personas, como sí tiene Borges, ¿no? Acá y en muchos lugares del mundo donde se lo sigue leyendo, en todo tipo de arte, literatura, fotografía, cine. Bueno, entonces va a concluir esta primera clase con ¿qué otra cosa tiene que tener un buen escritor para ser tal? Entonces va a decir la ficción del origen. Tiene que ser creador de su propia ficción de origen. Entonces, dice que hay que tener esto para poder escribir, ¿no? Un mito de origen, un mito fundacional, una ficción del origen. Entonces va a decir que Borges crea la suya y se presenta como heredero de dos grandes tradiciones que están encarnadas en la memoria de su madre y en la biblioteca de su padre. Construye dos linajes. La familia materna, que es una familia tradicional argentina, según él, de una ignorancia incomprensible, pero que tienen grandes héroes militares. Y luego la familia inglesa de su padre, que trae la cultura
la lectura, la biblioteca. Se piensa a sí mismo como un heredero, no parte de las categorías del pensamiento burgués, sino que piensa en el linaje, en la sangre. Se piensa como un aristócrata empobrecido. Entonces lo cita, una de esas ironías borgianas, para atesorar, que dice: hará 2 o 3 generaciones que dejé de ser estanciero. Esto es genial, es colosal. Dice, ¿no?, continúa Ricardo, como si alguna vez lo hubiera sido. Pero la manera de expresar esto es de tal genialidad que solo Borges lo puede hacer, ¿no? Hará 2 o 3 generaciones que dejé de ser estanciero, porque a la vez juega con los tiempos, ¿no? Eso que permite el lenguaje. Entonces va a decir, de un lado va a estar el cuerpo, la barbarie, el deseo, y del otro está la inteligencia, la biblioteca. Él siempre tiende hacia el deseo, tiende hacia los cuerpos, hacia la pulsión, siempre está fascinado por la barbarie. Él escribe los cuentos de cuchilleros y escribe los cuentos de la biblioteca. Mantiene esos 2 polos en tensión y nunca resuelve la tensión. Por eso también es un gran escritor. Y trae a cuento una frase de otro grande, Scott Fitzgerald, que sostenía que una mente de primera calidad es la que es capaz de tener 2 ideas contradictorias al mismo tiempo. Anoten esa frase, por favor, y guárdenla porque es maravillosa. Una mente de primera calidad es la que es capaz de tener 2 ideas contradictorias al mismo tiempo. Borges es un ejemplo claro de eso. Entonces, la memoria y la biblioteca son los 2 grandes espacios ficcionales que nos van a permitir avanzar. Bueno, luego de esta maravillosa introducción, se puede decir luminosa, a la literatura de Borges, sigue una conversación interesantísima con Paola Cortés Roca y con María Pía López. Paola Cortés Roca es licenciada en letras y doctora en lenguas, romances y literaturas de Princeton, becaria del CONICET y de la Mellon Foundation. Y bueno, María Pía López la conocemos mucho, es una socióloga y escritora, tiene muchísimos libros publicados, fue directora del Museo del Libro y de la Lengua durante todo este tiempo y sigue teniendo una presencia muy determinante en nuestra cultura. Entonces, bueno, tiene un diálogo maravilloso con ellas sobre Borges, ¿no? Paola señala la construcción de una imagen, que también eso lo podemos señalar como que hace que un escritor sea un buen escritor, que se ocupa de construirse una imagen, que no tiene por qué ser ni grandilocuente, ni llamativa, ni bizarra, ni absurda, ni excesivamente correcta, ¿no? Construye una imagen. Entonces, Paola va a definir esa construcción en Borges con un concepto que me pareció brillante, que es el de una especie de retroceso del cuerpo. Dice que le parece que esa es la imagen que Borges construyó, que tenía que ver con la ceguera, con el bastón, con las manos del escritor, con la mirada perdida. Después va a acotar algo realmente que me fascinó. Va a mencionar a un fotógrafo que se llama Richard Avedon, con B corta, Avedon, que dice que se había encargado de fotografiar y retratar a las mujeres más hermosas de su época, Marilyn Monroe, Isabella Rossellini, Kate Moss, y que allá por los 75 fotografía a Borges en una fotografía que se volvió icónica de él, y que este fotógrafo declaraba que solo le interesaba fotografiar a 3 personas más en su carrera: Borges, Beckett y Bacon.
lo logra, lo hace, porque si lo googlean van a ver que hay fotos de los tres, de este fotógrafo, Richard Avedon. Y son bastante impactantes las fotos que hace de estos tres grandes de la cultura mundial. Y todas replican como el mismo formato, fondo blanco, blanco y negro, y presencias de los tres muy imponentes. Entonces agrega Paola, ¿no?, el detalle de que esa foto icónica que circuló por el mundo entero de Borges tiene una historia, porque fue tomada por el fotógrafo el día posterior a la muerte de la madre de Borges, mi tocaya, que se llamaba Leonor, la madre de Borges. Y además dice con la muerte en el cuarto de al lado, o sea, no solo fue el día posterior a la muerte, sino que el cadáver de la madre todavía estaba en la casa, ¿no? Pero dice, bueno, Avedon también era un gran fabulador, supongamos que haya sido así, o no, queda librado de lo que cada uno quiera creer, ¿no? Entonces dice que en este momento en el que el cuerpo de Borges retrocede, ¿no?, se queda ciego, necesita de un bastón, se vuelve dependiente de otros, el fotógrafo lo vuelve a poner en primer lugar de una manera medio monstruosa. Busquen la foto porque realmente es impactante. María Pía López va a agregar algo que me pareció muy sutil y muy acertado, ¿no? Va a resaltar que algo que decía Borges de los españoles, y dice: los españoles hablan como si desconocieran la duda. En cambio, dice, él es el escritor en cuya oralidad está la duda permanente. Hay una construcción ahí de la realidad que es tan literaria como la construcción de la ceguera. El balbuceo está dado, la ceguera está dada, pero al mismo tiempo son convertidas en explicaciones y se articulan o se engarzan con fórmulas teóricas de Borges respecto de esta condición del habla argentina, donde el que habla, en el lenguaje rioplatense, sería una figura que va desde los hombres de la generación del 80, pasando por la ironía de Wilde o de Mansilla, hasta el escritor que balbucea e introduce y muestra la duda en cada una de sus expresiones. Ese doblez entre balbuceo e ironía está en todas las entrevistas de Borges. Y esto es completamente así. Pueden googlear en YouTube la entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano, famoso porque entrevista a todos los grandes escritores de habla hispana. Y es esto a cada rato, es el balbuceo de Borges, es que cuando le dice, bueno, Borges, dicen de usted que usted es un gran escritor, o no sé qué, bla, 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 bla. Borges dice como, bueno, me quieren difamar, no sé, véanla porque es algo que la van a disfrutar en cada segundo, y está esta oscilación entre la duda y la ironía brillante que solo Borges podía decir, ¿no? Entonces lo distancia de Leopoldo Lugones, va a decir que Ricardo lo distancia, que era como el escritor que dictaminaba el canon, que decía qué era oficial y qué no. Entonces dice, bueno, era en el sentido fuerte el escritor oficial, ¿no? El que decía qué estaba in y qué estaba out. Y dice que, bueno, que a Borges nunca le interesó ocupar ese lugar. Lo bien que hizo, ¿no? Lo bien que hizo. Entonces señala nuevamente la fascinación por lo menor, por los géneros menores, los escritores menores. Y Ricardo dice otra cosa hermosa, que es que Borges tenía algo, una capacidad de darse cuenta cuando leía a un gran escritor, ¿no? Dice, él se daba cuenta de quién era un buen escritor. Entonces, bueno, señala la relación de Borges en estos primeros escritos a la oralidad, a la lengua hablada, ¿no? A este lenguaje de arrabal, de cuchilleros, de ¿cómo se dice?
matones, ¿no? de lo que ahora llamaríamos punteros políticos, ¿no? Él se ocupa de estas figuras desde el punto de vista del habla y de las ficciones que los determinaban, ¿no? Entonces, María Pía señala que está más del lado de Macedonio, porque dice, mantiene una distancia irónica con el mundo electoral o con el mundo político, ¿no? Dice que en Borges está presente, pero desde ese tono menor de la oralidad. El tono de Lugones, dice, es el tono alto del espacio público, de la gran oratoria, ¿no? De la oratoria teatral. El tono de Macedonio es el tono del ámbito de los amigos, y esa es una politicidad muy presente en Borges. Entonces, bueno, están estas dos cosas, ¿no? Por un lado, la fascinación de Borges por ese mundo de héroes y de militares y de los que van a la guerra y van a las batallas, y esta cosa de rescatar la oralidad de lo bajo, de los marginales, ¿no? Porque en la época de Borges, Palermo, que es donde nació él, era marginal, ¿no? No era el centro, era un barrio marginal. Entonces, bueno, después viene la discusión abierta con el público sobre la fama, ¿no? Cuánto incide. Señala esto que también conversaba ayer con este amigo del ámbito de las letras, que en nuestro país no se va a dar nunca, ¿no? Que es que, por ejemplo, que Salinger publica su primera novela, El guardián en el centeno, y se hace millonario con una sola novela porque vende 10 millones de ejemplares. Entonces, eso acá no va a pasar nunca. Por lo tanto, la gente que quiera escribir, escriba porque tenga ganas, no porque especule que en algún momento se va a poder hacer rico, porque eso acá no existe. No hay tal mercado. No hay ni hubo escritor en nuestras tierras que vendiera ni con todo lo que escribió junto 10 millones de copias. Entonces, escriban porque tengan ganas o porque sientan que tienen que escribir, no por otra cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, señala nuevamente la ética de no quejarse nunca de Borges y de transformarse en un gran conferencista, que dice que la segunda parte de su obra, lo importante son las conferencias, que por supuesto son perlas, ¿no? Para ir a leerlas todas. ¿Qué otra cosa? Bueno, dice que por un lado tenía esta cosa, digamos, de resistencia al trastocamiento de la lengua que traía la inmigración de comienzo del siglo pasado, pero que a su vez recuperaba algo de esto, de la marginalidad, de lo que no era mainstream, de lo que no era lo que estaba in, con estos cuentos y con esta oralidad en la que sus relatos son relatos, ¿no? Sus cuentos son muchas veces relatos que hacen los personajes. ¿Qué otra cosa nos cuenta en la primera clase? Bueno, después, digamos, algo que ya es Vox Populi, el problema que siempre representó lo femenino y las mujeres para Borges. No tuvo una vida muy dichosa ni muy feliz en términos de su acercamiento a las mujeres. Pero, a su vez, va a señalar Ricardo que todos los personajes femeninos de Borges son personajes fuertes, mujeres fuertes, decididas, ¿no? Diríamos, más del lado de lo heroico y de la barbarie que de la biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí esta primera clase de estas 4 que dio sobre Borges en la TV pública, Ricardo Piglia. Les digo de qué van las otras. La primera era qué es un buen escritor. La segunda sobre la memoria.
la voz de los márgenes, la figura de la amenaza y la muerte heroica, caos y orden, territorios, límites y lenguas, Borges y Art. Y la tercera, sobre la biblioteca de la imaginación serial a la identidad de los opuestos, escribir una lectura, copiar, citar, traducir, plagiar, leer bien, leer mal, que es entender un texto con Mario Ortiz y Luis Agasti de invitados. La cuarta se va a tratar de política y literatura, literaturas desplazadas, un lapsus deliberado, 3 tradiciones interpretativas. Anverso y reverso de Borges con Javier Trimboli y Horacio González, que ya no tenemos tampoco Horacio González, de invitados. Luego un final abierto, un anexo y entrevista a Jorge Luis Borges. Los guiones de los programas, de los 4, y otro anexo con los programas de los seminarios dictados en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Princeton, más algunas fotografías que ya les voy a mostrar. No son tantas, así que se las puedo mostrar. Esta es la primera. Lo ven a Borges y a Ricardo parado al lado. A ver si encuentro quién es ella. No. Bueno. Acá está Ricardo en Princeton. Acá también, escribiendo a máquina, ¿no? Cuando todavía no existían las computadoras, 1987. Imagínense lo que era la tarea de un escritor sin la computadora, ¿no? Donde cada vez que tenía que corregir algo era reescribirlo. Bueno, en fin, mi primera recomendación del 2025 para que empiecen de un modo inmejorable este año, Borges por Piglia, las 4 clases que Ricardo Piglia dio en 2013 en la TV pública y que llegó a toda la Argentina y que incluso llegó a estar disponible en el entretenimiento a bordo de Aerolíneas Argentinas. Miren qué momentos para la cultura argentina. Les recomiendo muchísimo, muchísimo estas clases. No solo van a disfrutar las clases y la voz siempre singular de Ricardo Piglia en la transmisión de su lectura de Borges, sino que seguramente los va a proveer de un modo muchísimo más vital de acercarse a Borges, de disfrutar su lectura y de encontrarlo quizás como un escritor nuevo, como diferente de la idea que uno se hacía de Borges, de ese escritor erudito, hiperculto, ¿no? No, era un tipo que se divertía con lo que hacía, que evidentemente se propuso un desafío enorme, que fue no solo hacer algo que no se había hecho antes, sino sobrellevar las vicisitudes de la vida, que fueron serias para él, sin que eso lo aplastara, ¿no? Lograr transformarlas a su favor, que eso habla muy bien de él. Y seguir siendo fiel a lo que le interesaba, que era sostener su voz en relación a la literatura. Entonces, bueno, eso. Les deseo un muy feliz 2025. Vayan por este libro porque no se van a arrepentir. Les va a gustar muchísimo. Se lee muy ágilmente porque fueron clases. Están en un tono oral que las vuelve súper accesibles y disfrutables. Y que tengan un gran año. Que tengan un gran año.
el mundo nunca fue perfecto, nunca fue un lecho de rosas, no lo será nunca, supongo, pero si logramos sostener el entusiasmo, la alegría, y si reconectamos argentinos con lo que nos define como tal, y Borges es algo que nos define como tal, entre otras muchas cosas, seguramente nos va a ir mejor. Y vamos a tener muchos más recursos para enfrentar las adversidades que se presenten. Bueno, nos debíamos el brindis, brindo con ustedes por este nuevo año. Les agradezco un montón la compañía de estos 5 años y espero que sea por muchos otros más y que disfruten esta lectura 101 de Borges por Piglia en la TV pública. Me gusta mucho recalcar esto, ¿no? Ahora que no sabemos si la van a cerrar o no, o qué demonios van a hacer con la TV pública, podríamos decir, como dice Homero en la Ilíada, se podrá decir que viví en la época de Héctor, el domador de caballos, y de Aquiles, el gran guerrero, ¿no? Bueno, podemos decir que fuimos contemporáneos de la época en la que un profesor de Princeton fue a la televisión pública a dar clases gratuitas sobre Borges. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Listo, ya dije un montón por hoy. Que tengan una hermosa noche y un gran año. Nos volveremos a ver pronto, no sé cuándo, y les mando un beso a todos. Hasta pronto y gracias.